Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información, visita coronavirus.gov.mx. Juntos, saldremos adelante. Gobierno de México. Gracias. Muy buenas tardes, noches ya prácticamente aquí en la Ciudad de México. Son las 7:01. Estamos aquí nuevamente transmitiendo desde Palacio Nacional la conferencia en relación a la situación y el comportamiento de la epidemia de COVID-19 en México y obviamente también como parte de la pandemia a nivel mundial. Tengan todos muy buenas noches, tanto los presentes que están en función de cubrir a los diferentes medios de comunicación, así también como a todas las personas que desde sus domicilios, lugares de trabajo, a lo mejor ya regresando en este momento de su jornada laboral, pues tienen la oportunidad a través de los canales en redes sociales, tanto oficiales como en su momento de los mismos medios de comunicación, de poder sintonizar esta conferencia. Vamos a actualizar, obviamente como todas las noches, los datos, las cifras, las estadísticas en relación a la epidemia, así también como la actividad ya preventiva por excelencia que, bueno, inició desde fines del año pasado, que es justo la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, que nos permitirá en siguientes semanas y meses, en la medida que esto obviamente se vaya incrementando en número de personas vacunadas, también poder contribuir a controlar el problema de salud pública que es la epidemia de COVID-19. Sin embargo, el día de hoy también es un día que se conoce como el Día contra la Obesidad. ¿Sí? Y entonces es un día muy importante porque precisamente está marcado para poder hacer un llamado específico sobre el tema. Como ustedes saben, la Secretaría de Salud en México, desde el inicio de la presente administración, ha llevado a cabo una serie de actividades, reformas, programas, precisamente para poder combatir este tema y este problema también de salud pública que tenemos en México, que es la obesidad y las enfermedades que obviamente se desencadenan por complicaciones o por problemas relacionados a la obesidad, como son la misma hipertensión, la diabetes y otras enfermedades similares. Por lo mismo, esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Simón Barquera. Lo tenemos en este momento por la vía virtual. Doctor Barquera, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, doctor José Luis. Muchas gracias, doctor. Ustedes han de saber, el doctor Barquera es el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y precisamente esta noche nos estará comentando temas muy importantes en relación a este día,
obviamente estrategias que se han llevado a cabo en México y cómo se ha estado trabajando. Entonces, bueno, por lo mismo vamos a iniciar rápidamente con las primeras partes para poder dar también tiempo suficiente al doctor Barquera con la temática de esta noche. Bien, tenemos ya en pantalla nuestra gráfica actualizada, nuestras dos curvas que presentamos día con día para ver cuál es el comportamiento epidémico en México de la COVID-19. Tenemos 6 semanas continuas de disminución en relación a la carga de enfermedad. La carga de enfermedad está precisamente representada por esta línea de color azul, en donde para cada semana epidemiológica vamos concentrando el total de casos estimados, no solamente los confirmados, no solamente los que dan positivo a una prueba de laboratorio o que en su momento se los dictamina como tal, sino además hacemos una estimación con los casos que tenemos en la plataforma, en el CISBER, y entonces estimamos cuántos casos ya al corte de hoy podrían ser casos confirmados de la COVID-19, y para hoy pues son 2.307.524 y precisamente los vemos distribuidos en esta curva. Si ustedes pueden notar la diferencia que tenemos entre las últimas 2 semanas, es decir, entre las 6 y las 7, se ha reducido en relación al menos a la velocidad o digamos la intensidad de descenso de lo que han sido las semanas previas, ¿sí? Esto obviamente podría representar que esta gran disminución que hemos tenido en las últimas 6 semanas podría estar ya llegando a un nivel en donde en algún momento, en siguientes semanas, podemos encontrarnos una basal. Una basal quiere decir que mientras la epidemia se mantiene activa y por lo tanto todavía tenemos personas susceptibles de contagiarse y enfermar, vamos a llegar a un nivel base en donde ya no necesariamente la curva y el comportamiento continúa disminuyendo, al menos no de manera importante, si no tenemos ya ese motor activo basal de la epidemia que todos los días nos puede estar dando una cantidad de casos. ¿Cuándo vamos a poder en su momento llegar a una disminución importante o cerca de niveles cuando empezó la epidemia? Pues bueno, esto obviamente va a depender de que empecemos a tener cada vez menos personas susceptibles de enfermar. ¿Y cómo poder tener menos personas susceptibles? Pues bueno, las personas que ya enfermaron o que ya se expusieron al virus y que desarrollaron anticuerpos y por lo tanto inmunidad natural a la enfermedad, pues bueno, estarán en el grupo que potencialmente y por lo menos en siguientes meses ya no se puede enfermar, pero a esto les podemos ir sumando también las personas que estarán completando sus esquemas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en siguientes semanas y meses, y entonces en la medida que cada vez haya menos población susceptible, entonces podremos realmente ver disminuciones todavía más importantes. Pero bueno, todavía pensamos que en siguientes semanas y de mantenerse las medidas preventivas que de manera individual podemos nosotros llevar a cabo, pero también las medidas comunitarias implementadas por las autoridades sanitarias para disminuir la movilidad, para disminuir las congregaciones, pues entonces mientras esto se mantenga y todos nos sumemos y las respetemos, podremos también de seguro, aunque no con una velocidad tan grande como la que vimos en semanas previas, pero pudiéramos tener todavía descensos importantes en siguientes semanas. 50.640, que equivalen al 2% de estos más de 2.307.000, representan precisamente a esa epidemia activa a la que nos referimos, es decir, la cantidad de personas que continúan contagiándose, que continúan expresando enfermedad y que este 2% puede en su momento mantener todavía activa la epidemia de COVID en México. Comentábamos también hace unos momentos que precisamente las personas que logren ya tener su esquema completo de vacunación, pues el objetivo obviamente principal es que se puedan sumar a este grupo que ya no es susceptible de enfermar y que por lo tanto contribuyan también a disminuir la curva epidémica. Y para el día de hoy son 590.883 las que tienen este esquema completo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos también el comportamiento de la hospitalización diaria que se está llevando a cabo. Esta es congruente con lo que vemos con la curva de la carga de enfermedad o con la carga de casos. Recordemos que la carga de casos, la curva azul que vimos hace un momento, tiene su base en el CISBER.
que lo opera el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en donde las personas ingresan a este sistema porque son clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad. Esta curva que vemos aquí, donde sacamos la ocupación hospitalaria todos los días, no está basada en el CISBER, está basada en el sistema de la red IRAG, la red que monitorea la infección respiratoria aguda grave. Y aquí lo que tenemos es información clínica, es decir, todo lo que en los hospitales, en las unidades se clasifica como una infección respiratoria aguda grave, se le tome o no se le tome una muestra de laboratorio, se reporta en este sistema porque ingresó a una cama de hospital. Entonces tenemos dos sistemas, dos fuentes de información, dos señales que están en este momento todos los días actualizándose en paralelo y que las dos señales nos están dando obviamente la misma situación, el mismo panorama. Y aquí también entonces vemos cómo a nivel nacional, día con día, ha continuado esta disminución de la ocupación. Hoy día volvemos nuevamente a tener un punto porcentual menos, de hecho es el día en que estamos bajando de ese 30% a nivel nacional, hoy día es 29%, y obviamente en la medida que la carga de enfermedad, es decir, las personas que se infectan y enferman, también continúe disminuyendo, obviamente esperamos entonces que haya menos casos graves en esos porcentajes y por lo tanto haya también menos ingresos a los hospitales. Veamos la siguiente diapositiva en donde separamos entonces ahora sí camas generales y en la siguiente vamos a ver camas con ventilador y también aquí continuamos con el descenso, en el caso específico de camas generales. Otro punto porcentual que disminuye de ayer para hoy, 28% y una entidad federativa que se mantiene solamente entre el 69 y el 50, pero veamos que a pesar de que no ha cambiado su porcentaje al día de ayer, sigue siendo la Ciudad de México con un 52%, pues este 52% está obviamente cerca ya de ese nivel de seguridad en el que se encuentran las demás 31 entidades federativas. Tienen más de la mitad de sus camas desocupadas, camas generales, en este momento. A nivel nacional, 22.992 camas disponibles. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos información similar, pero específica para las camas con ventilador. Nuevamente volvemos a ver que disminuye la ocupación hospitalaria de estas camas, otro punto porcentual menos, 31% a nivel nacional, y es la Ciudad de México con un 58%, la única entidad que está en este nivel entre el 69 y el 50, pero todas las demás 31 entidades tienen más de la mitad de sus camas desocupadas. A nivel nacional, 7.918 camas disponibles con ventilador y que obviamente están listas para poder en su momento dar la atención a los pacientes más críticos. Vamos a pasar al siguiente grupo de información, que es precisamente la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación. Para el día de hoy, 31.185 son las dosis aplicadas que se reportan hasta el punto de corte y podemos ver obviamente cómo se ha mantenido esta actividad y esta aplicación de dosis, sobre todo de manera más intensiva en las últimas 2 semanas prácticamente y va a continuar en función de las nuevas dosis y los nuevos embarques de vacuna que siguen llegando al país. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí actualizamos las dosis acumuladas que hasta el momento se han aplicado, 2.676.035 dosis y vemos entonces que el comportamiento también en la aplicación de las dosis pues continúa incrementándose y esperemos que mantenga obviamente estas tendencias en función de que se continúen aplicando las dosis en las 32 entidades federativas. Seguimos destacando el porcentaje muy bajo de dosis perdidas, 0.07% al día de hoy, lo que quiere decir que hay pues una muy buena utilización y se está cuidando todas las dosis y las vacunas que en su momento se están enviando a las entidades. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos los avances por los grupos y en etapas que hasta el momento han iniciado. Personal de salud ya desde fines de diciembre, 771.749 trabajadores de la salud son los que han recibido ya al menos una dosis y el 75% de estos, o sea 573.456 tienen ya el día de hoy el esquema completo. Recordemos que está llegando
la próxima semana, y además esta semana también llegó vacuna de Pfizer BioNTech, con la que se podrá continuar, seguir cubriendo ese 25% de segundas dosis que todavía está pendiente en este grupo. Vemos también el avance importante ya que se tuvo esta semana en relación al personal educativo del estado de Campeche, en donde prácticamente el 99%, 17.427, pues tienen ya la cobertura de las 2 dosis, por lo tanto el esquema completo. Y como ustedes recordarán, esta actividad se inició dado que el estado de Campeche es el que tenía por varias semanas la condición de riesgo más bajo, fue el primer estado en llegar a obtener el color verde, lo mantuvo por varias semanas, lo mantiene actualmente, y por eso la posibilidad de explorar con el estado de Campeche a través de estas intervenciones el que pudiera ser el estado que pronto reinicie o retome las clases presenciales. Esto es algo que lógicamente se está trabajando desde la Secretaría de Educación Pública, pero además en estrecha coordinación con el gobierno local, y en su momento podremos obviamente tener proyecciones o información ya específica de cuándo esto pueda llegar a suceder. Y bueno, en la segunda etapa, caracterizada precisamente por el inicio de la vacunación a las personas adultas mayores, para el día de hoy nos reportan 1.295.940 personas adultas mayores que ya recibieron la primera dosis en todo el territorio nacional, recordando cómo inició esta estrategia en los municipios primero rurales, en función de que la vacuna con la que se contaba o llegó en ese momento facilitaba esta logística porque no requería ni de ultracongelación ni de congelación, y en la medida que llegó vacuna que sí requiere congelación o ultracongelación, se inició también con municipios urbanos, y este es el avance obviamente que hasta el momento se tiene. No hay todavía avances de segundas dosis, recordando que pues esto es la vacunación de primeras dosis más reciente y todavía tenemos una temporalidad importante para colocar la segunda dosis. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, el tema de los ESAVIS, actualizamos también cuántos se han notificado hasta el día de hoy en todo el país, 10.449. Sin embargo, siempre destacamos que menos del 1% de este total han sido realmente los ESAVIS graves, que son los que obviamente tienen un mayor cuidado, un mayor estudio, y que en su momento deben de ser bien identificados para poder, a través de los procesos de dictaminación por los grupos de expertos, poder en un momento determinado decir si la vacuna realmente estuvo involucrada en la causalidad de las manifestaciones, los signos o los síntomas que la persona en su momento desarrolló. Pfizer BioNTech con 10.112, esto de los totales, AstraZeneca 326 y Sputnik V con 11. Así también tenemos las tablas donde ustedes pueden encontrar la actualización de cómo los ESAVIS graves, que son 62 al día de hoy, se han distribuido por tipo de vacuna, por sexo, el estado actual en el que se encuentran, que son solamente 18 de estos 62 que continúan en observación o se mantienen hospitalizados para definir su condición de alta, y las entidades federativas, en cada una de ellas la cantidad que se ha presentado de estos 62 casos graves. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos también la actualización, siempre la repasamos para saber todas estas dosis que hasta el momento han llegado al país, estas 4.691.775, cómo han llegado, es decir, en función de su fabricación o el tipo también de vacuna, recordando que también son tecnologías diferentes que utilizan las farmacéuticas para la elaboración y producción de las mismas. Pfizer BioNTech con 2.621.775 ya arribadas al país, 870.000 para AstraZeneca, 1.000.000 de Sinovac y 200.000 de Sputnik V, y esa es la suma que tenemos al día de hoy. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, para la vacuna, espera tu turno, ¿no? Estamos haciendo mucho énfasis en la campaña de espera tu turno, en el sentido que recordemos que hay un plan, una estrategia nacional, una política que define y que fue en su momento precisamente consensuada por los grupos técnicos de expertos, este GTAP, del que hemos hablado en muchas ocasiones, de cuál es la prioridad en la vacunación en función de los grupos de riesgo.
y es lo que se ha estado trabajando. El Gobierno de México ha hecho las contrataciones para poder tener vacuna para todos, para toda la población mexicana que está en edad y en condiciones de recibir la vacuna. Como sabemos, la proveeduría internacional no permite tener ese total de vacunas en este momento o en las siguientes semanas. Por lo tanto, si queremos que la epidemia cause cada vez menos muertes y menos afectaciones importantes día con día, pues entonces tenemos que priorizar a ciertos grupos en la población para que puedan ir recibiendo la vacuna que va llegando y bueno, los que tengamos menos condiciones de riesgos, pues podamos esperar nuestro turno más adelante porque finalmente para todos llegará una vacuna. Entonces eso es importante que lo entendamos y sobre todo lo podamos poner en práctica para permitir que las personas que tienen mayor riesgo de complicarse y fallecer puedan ser las que reciban la vacuna lo antes posible. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí también queremos recordar un tema que se viene tocando ya desde hace también algunas semanas, prácticamente desde que inició la vacunación a la población de adultos mayores, recordando que nadie está obligado, ninguna de las personas que va y demanda la vacuna está obligado a presentar su credencial de elector y que por lo tanto menos deben de tomarle una foto. Obviamente es importante y esto es un tema también donde nosotros tenemos como ciudadanos que obviamente tomar conciencia. Recordemos que en el módulo para vacunarnos tienen que poder identificarnos, tienen que saber que soy José Alomía, que vivo en tal lugar, que tengo cierta edad y que por lo tanto tengo derecho al grupo que le toca vacunar. Y obviamente la forma más sencilla de poder hacer esto en la gran mayoría de las personas es a través de la credencial de elector. Entonces, si me la piden, pues y yo tengo mi credencial de elector y la puedo dar para identificarme, es un acto sin mayor problema en el sentido que me va a ayudar a que mis datos puedan ser verificados y esto es un proceso, digamos, normal. Inclusive para eso sirve la credencial del lector. Nos las piden en los bancos, nos las piden en las escuelas, nos las piden como un documento de identificación. Lo que sí estamos siendo claros es que obviamente no deben de sacar una fotocopia de esa credencial ni tampoco deberían de por qué tomarle una foto a la credencial ni tampoco a la persona. No, eso es una información que se ha dicho ya en varias ocasiones, pero siempre es bueno recalcarla para que la población que está yendo a demandar la vacuna no tenga duda de que está en su derecho de que no se le tome una foto a su credencial. Recordemos que la vacuna es universal y es gratuita y que por lo mismo también cuando vayamos a los módulos de vacunación, dado que es un área en donde están congregadas personas, precisamente para el tema de la vacunación, pues son áreas en donde preferentemente e idealmente debemos de utilizar y de manera correcta el cubrebocas. Muy bien, entonces cerramos la parte específica de la estadística de la epidemia y el avance de la vacunación y entonces ahora sí le damos el tiempo al doctor Simón Barquera para que nos hable de este tema tan importante esta noche. Doctor Barquera, por favor. Muchas gracias, doctor José Luis Alomía, y agradezco mucho la oportunidad de dirigirme al auditorio a través de los medios y también a los reporteros para hablar de este día tan importante que es el Día Mundial de la Obesidad. Esta es una fecha que fue identificada por una serie de organizaciones internacionales, especialmente por la Federación Mundial de Obesidad, pero en la que participan la Organización Mundial de la Salud y muchas agencias, institutos, academias, organizaciones nacionales e internacionales para tener un espacio de reflexión en torno al problema de la obesidad, una enfermedad multidimensional que representa uno de los grandes retos en la actualidad. ¿Me podrían pasar la primera diapositiva, por favor? Un poco en reflexión, en este día lo que hemos estado haciendo es reunir a grupos de profesionales preocupados por el problema de la obesidad para desarrollar una postura que identifique las acciones más importantes que se tienen que hacer en el país. Como ya se ha mencionado antes, en México en los últimos 20 años ha estado aumentando de manera constante la obesidad y ha presentado un aumento en total del 2000 al 2018 de 42.2%.
En estudios que hemos hecho en 300 países y seguidos por más de 30 años, ninguno ha logrado descifrar los mecanismos para lograr reducciones en las prevalencias de obesidad. Es un problema que está muy asociado al cambio en el ambiente alimentario, a la forma en la que comemos y a la forma en la que estamos diseñando los espacios en los que vivimos. La siguiente, por favor. Otro aspecto muy importante a considerar es que estamos viviendo esta pandemia de COVID que tiene efectos en los estilos de vida, como disminución en la actividad física, aumento del consumo de comida chatarra, una mayor exposición a la mercadotecnia de comida chatarra que, como sabemos, es nociva porque inclina a los niños a consumir productos malsanos desde etapas muy tempranas y los habitúa a estos sabores hiperpalatables. Y también un aumento en la inseguridad alimentaria, lamentablemente. Entonces, esta pandemia de COVID está aumentando el riesgo de obesidad y también sabemos que la obesidad y las enfermedades crónicas aumentan el riesgo de un mal pronóstico ante una infección por COVID. La siguiente, por favor. Ante este reto, una serie de profesionales nos hemos reunido y hemos identificado algunas posturas que se tienen que tomar. Y quiero, antes de pasar a estos resultados, compartirles videos con mensajes cortos del doctor Cristian Morales de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, del doctor Christian Skog de la UNICEF, de la doctora Marta Kaufer del Instituto Nacional de Nutrición y del doctor Boyd Swinburne de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda, y quien es uno de los miembros de una de las comisiones más importantes para prevención de obesidad a nivel mundial, para que nos den una perspectiva sobre los retos de México. Muchas gracias. En esta semana de lucha contra la obesidad, donde vamos a celebrar el Día Mundial contra la Obesidad el 4 de marzo, es muy importante recordar cifras que son preocupantes. La obesidad afecta a toda la población, pero particularmente nos preocupan los niños, niñas y adolescentes. En América Latina, México encabeza los países con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, con 35% en el grupo de 12 a 19 años. Esto es particularmente grave cuando estamos viviendo la epidemia de COVID-19. ¿Por qué? Porque la obesidad está asociada con enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que sabemos a su vez son factores de riesgo de forma grave de COVID-19. Estamos llegando en México en marzo a los 200.000 muertos y evidentemente todo lo que hagamos para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19, incluyendo la lucha contra la obesidad, es algo con lo que tenemos que comprometernos fuertemente. OPS recomienda la lactancia materna como una intervención costo-beneficio para luchar contra la obesidad. La OPS recomienda también, así como otras agencias de Naciones Unidas, el prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas. Del mismo modo, la legislación, la regulación, el etiquetado frontal, el aumento de los impuestos a la comida chatarra, es muy importante mantenerlo, desarrollarlo y proyectarlo. Las acciones e intervenciones multisectoriales, por ejemplo, con la ampliación de las ciclovías que nos permiten mantener sana distancia, protegernos contra la COVID-19 y luchar contra la obesidad, es otra de las grandes recomendaciones que hacemos, asimismo con la continuidad de la producción de conocimiento, evaluando el impacto de las diferentes intervenciones que se pueden desarrollar, que están en nuestras manos y para las cuales hacemos un llamado a toda la población, a la sociedad civil, a la academia y al gobierno, para que sigamos luchando contra esta epidemia de obesidad y sobrepeso. Muchas gracias. Soy Christian Skog, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México. Hoy, 4 de marzo, es la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad, una ocasión importante para reflexionar sobre nuestras acciones para prevenir todas las formas de mala nutrición. Esta reflexión tiene todavía más importancia en el contexto de la pandemia por COVID-19, que afecta en manera más severa la población que tiene condiciones derivadas de la mala nutrición, como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. En UNICEF México, una de nuestras prioridades es trabajar por la adecuada alimentación y nutrición de niñas, niños y adolescentes.
La prevención es un pilar muy importante para evitar la triple carga de la mala nutrición, que incluye el sobrepeso y la obesidad. Por ello, trabajamos junto con los gobiernos, nacional y estatales, para definir estrategias de comunicación que permitan apoyar la modificación de conductas, siempre considerando la realidad de las personas, sus posibilidades y barreras para el cambio. La experiencia nos dice que estos cambios no dependen únicamente de elecciones individuales y no son fáciles en entornos que propician la obesidad más que los comportamientos saludables. Por ello también trabajamos con un amplio grupo de actores en la implementación de medidas que buscan transformar esos entornos para que sean favorables a la buena alimentación y nutrición de las familias. Un ejemplo de estas medidas es el etiquetado nutricional, recién implementado en México, el cual es entendido fácilmente por los niños y la población con menores recursos, y contribuye a cerrar las brechas de información nutricional en el país, permitiendo decisiones más informadas. Sin embargo, sigue habiendo inequidad al existir una fuerte presencia de publicidad y promociones de alimentos no saludables, dirigidos a niñas, niños y adolescentes, versus poco acceso a información sobre alimentación saludable. Pero esto está cambiando. Por ejemplo, a partir del anterior ciclo escolar, niñas y niños de todo el país aprenden a distancia la nueva asignatura de vida saludable, posibilitando el acceso a la educación alimentaria y nutricional. Es decir, estamos avanzando como país en la adopción de medidas que apoyan la transformación de sistemas alimentarios que en las últimas décadas han promovido la mala nutrición. Desde UNICEF en México nos congratula poder ser uno de los países con el mayor avance de estas medidas para transformar los entornos alimentarios y hacerlo desde un abordaje holístico del problema y de la solución, en colaboración entre autoridades públicas, Naciones Unidas, academia y sociedad civil. Sigamos así, juntos y sin estigma. Hola, soy Marta Kaufer, investigadora de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La obesidad es una enfermedad compleja donde hay un exceso de adiposidad que afecta a la salud y que representa un verdadero riesgo de desarrollar otras comorbilidades, por lo que no se trata de un asunto estético ni de tener solamente un cuerpo grande. Su etiología y sus formas de presentación son tan diversas que nos deberíamos de referir a las obesidades, en plural. Esto nos obliga a pensar en abordajes individualizados que se adecúen a las necesidades y posibilidades de las distintas personas, incluso dentro de los programas de tratamiento. Es decir, que los abordajes deben ser integrales y estar hechos a la medida, con empatía y sin estigma. Los profesionales de la salud que tratan seriamente a las personas con obesidad, además de su preparación y su experiencia, actúan con compasión y han reflexionado sobre sus propios sesgos de peso, para de esta manera poder ofrecer una atención de calidad. Una enfermedad compleja requiere de soluciones complejas que implican el abordaje holístico de la persona, así como la transformación del entorno en el que se desenvuelve. La salud es el bien más preciado que tenemos, es el valor más preciado. Hoy, 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, luchemos por una cultura preventiva que aspire a la salud con empatía y sin estigma. I have a message for people in Mexico on World Obesity Day, and that message is muchas gracias. Namaste. Thank you very much, Mexico, for showing the way of how to get action on the policies needed to get better food environments. The work that you have been doing in Mexico in terms of sugary drinks tax and junk food tax and now front of pack labeling has really been a total world leader in how we get action at a country level for better food policies. That is now
infecting the rest of the world, many other countries, including myself in New Zealand. We're trying to get that kind of Mexican approach, as I call it, happening in our countries so that we can get better food policies. So muchas gracias for your leadership. Bueno, pues como han visto, hay una serie de impresiones sobre cuáles son los retos de implementar medidas para prevenir y controlar esta enfermedad. Y si me pueden pasar la siguiente diapositiva, yo les quiero mostrar un grupo de trabajo internacional que incluye a la World Obesity Federation y muchos actores académicos, investigadores, científicos, médicos y profesionales de la salud, nutriólogas, enfermeras, psicólogas, que han estado desde el 2017 pensando en cuáles son los principales retos. Esta foto es del 2017, por cierto. Ahora solo nos reunimos de forma virtual. Y la siguiente, por favor. Y en esta ocasión estamos presentando una postura que el día de hoy, en el Día Mundial de la Obesidad, se presentó a más de 7,500 profesionales de la salud de manera virtual, los cuales la están discutiendo y suscribiendo para que sea después puesta como una parte de la agenda de acción, y le estamos llamando, dentro de este lema de Juntos sin estigma, juntos porque se requiere de todos los sectores y actores de la sociedad, y sin estigma porque esto es una enfermedad que es compleja y se tiende a simplificar, se tiende a creer que las causas son muy sencillas y que realmente es culpa del individuo, cuando es todo lo contrario, es una enfermedad que requiere de soluciones muy complejas, y por lo tanto hicimos un acrónimo que es Juntos. La siguiente, por favor. Este acrónimo comprende una parte que es justificar a la obesidad como una enfermedad compleja, multifactorial y un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades. No reconocer a la obesidad como una enfermedad es no responsabilizarse del compromiso que tenemos con nuestra población de apoyarla, de acompañarla con sensibilidad, con empatía y con conocimiento de los estigmas que pueden existir y que no son positivos. También reconocer que la mala alimentación es detonada por los entornos. Sobre todo por esto es el principal factor que desarrolla la mala alimentación, ese ambiente que se llama obesogénico. La siguiente, por favor. Luego, en la N le llamamos nueva cultura, una nueva cultura preventiva, sin estigma y centrada en las personas, que tenga un enfoque integral de curso de vida, que vaya desde la preconcepción, durante la niñez, con un énfasis en los primeros 1000 días de vida y la adolescencia hasta la adultez. La siguiente, por favor. Luego la T es tratar la obesidad seriamente, y aquí vuelve a incluir los grandes retos y las grandes deudas que tenemos con la sociedad. El resolver el problema de prevención y control de la obesidad es una misión de la sociedad en su conjunto. Garantizar tratamientos accesibles y de calidad para todos y todas, para las personas, basados en evidencia científica. También es importante tener acceso a intervenciones psicológicas, farmacológicas, nutricionales, actividad física e incluso intervenciones quirúrgicas cuando este sea el procedimiento indicado. Y el desarrollo de políticas de prevención con códigos de ética y con rendición de cuentas, con la transparencia que se requiere cuando hay interacciones que afectan intereses, sobre todo comerciales. Y un gran reto y una gran deuda que tenemos es la lactancia materna. La prevención de obesidad tiene mucho que ver con la promoción de la lactancia materna y con la regulación de la promoción de sucedáneos de la leche materna, que es un aspecto que se incumple en todos los años aquí en México y el cual se tiene que regular. La siguiente, por favor. Luego viene la O, que es de observar y monitorear. Es muy importante monitorear los factores de riesgo, los determinantes comerciales, las oportunidades de intervenciones costo efectivas, también analizar cuál es el impacto del COVID sobre las personas que viven con obesidad y ver cómo se les puede proteger y dar una mejor atención. También un monitoreo del ambiente obesogénico, dónde está esa publicidad, cuáles son las estrategias que utilizan en los puntos de venta, en las redes sociales, para hacer que nuestros niños prefieran alimentos malsanos. Y finalmente, como ya había mencionado, el Códex Internacional y las resoluciones sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna, que actualmente se promocionan en México a niños lactantes y preescolares, incluso con regalos y personajes.
animales, cosa que está prohibido en muchas partes del mundo y que la OMS ha dicho que es una práctica pues no deseable. La siguiente, por favor. Y luego viene la S. La S es los sistemas complejos. Y esa visión de sistemas complejos es la que nos puede permitir esta oportunidad de lograr resultados. Entender que la mala nutrición en todas sus formas también tiene impactos ambientales y planetarios y que las soluciones tienen que ser integrales, tienen que ver con el sistema agroalimentario, tienen que ver con la salud planetaria, pero también tienen que ver con un paquete integral multisistémico de acciones. La siguiente, por favor. Y entre estas ya, para concluir, me voy a referir a los principales componentes. Hay, por una parte, un sistema escolar en el que requerimos espacios que promuevan la salud, la alimentación y la actividad física, tanto con la presencia de estos elementos como con cursos y clases con una asignatura de vida saludable, y también los lineamientos de venta de alimentos y bebidas dentro de las escuelas, pues evitar la chatarra, que ha sido uno de los grandes problemas en los últimos años. También en sistemas de salud, un enfoque en los primeros 1000 días, la promoción de la lactancia materna exclusiva el primer año de vida y evitar la promoción de sucedáneos, y el tratamiento integral de la obesidad con capacitación adecuada para los profesionales, buena infraestructura, reconocimiento del rol de los nutriólogos, de los psicólogos y de tantos profesionales de la salud que forman parte de estos equipos tan necesarios para una buena atención. La siguiente, por favor. Y luego tenemos una parte que es el entorno alimentario. Ahí se requiere fortalecer los impuestos y el etiquetado de advertencia, y luego utilizar ese etiquetado de advertencia para articular otras políticas, para definir qué alimentos se pueden o no promover en orientación alimentaria, etcétera. Fortalecer las restricciones de publicidad de comida chatarra dirigida a población infantil. Por supuesto que si los productos se reformulan, pues se pueden promover, pero si son chatarra, tenemos que proteger a nuestra infancia de ellos. Inversión para garantizar el acceso a agua potable, y esa puede venir de fortalecer los impuestos a bebidas azucaradas y comida chatarra, y la transformación del entorno para promoción de la actividad física, que también es otra cosa que tiene efectos sinérgicos planetarios, de salud ambiental y también de protección ante infecciones por COVID. Y finalmente, orientación alimentaria y comunicación. Es muy importante una campaña nacional de concientización que no estigmatice, que apoye a las personas que viven con estas condiciones y que las motive de forma empática a llevar un estilo de vida saludable, pero que también se los haga más fácil modificando y regulando el ambiente. Guías alimentarias que tengan un enfoque de salud, pero también de sostenibilidad, aprovechando lo que producimos de forma local, que es muy rico, muy saludable, más económico y más amable con el ambiente. Y evitar los sesgos de peso con una perspectiva de género, que eso es muy importante y también se lo debemos mucho al país. La siguiente, por favor. Bueno, y quiero concluir diciendo que el día de hoy el doctor Tedros Adhanom, el director de la OMS, se reunió con la Federación Mundial de Obesidad y con muchos actores alrededor del mundo, entre los cuales participó México, el Instituto Nacional de Salud Pública, y el director de la organización mencionó con mucho énfasis la importancia de la buena y adecuada nutrición en la infancia, la lactancia materna y las dietas saludables, y la necesidad de ocuparse de actividades de la industria que le restan valor a la lactancia materna. El doctor Tedros señaló la importancia de tomar medidas de alto impacto, por ejemplo, los impuestos a bebidas azucaradas, la regulación del marketing y los sistemas de etiquetado claro como el que tenemos en México, y que ya ha hecho que cientos de productos se reformulen para tener menos cantidad de ingredientes nocivos para la salud. La obesidad, al igual que el COVID-19 mencionó, es una pandemia global a la que solo se puede hacer frente con una respuesta global coordinada. Entonces, el llamado de este grupo de médicos es a implementar esta respuesta global coordinada y a poner lo mejor todos juntos como sociedad sin estigma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barquera. Y por qué no también aprovechar el marco de este día para reconocer y agradecer el esfuerzo que el equipo de científicos, de profesionales de la salud está realizando y ha realizado en estos prácticamente últimos 2 años para poder hacer realidad en un tiempo tan corto tantas políticas de fondo que en su momento han permitido los logros que inclusive están teniendo ya reconocimientos internacionales. Y obviamente siempre también mencionar
que, así como todo en salud pública, esto es un trabajo conjunto, en donde las acciones del gobierno no pueden alcanzar el potencial ni los objetivos si nosotros como ciudadanía a su vez también no nos sumamos a llevarlas a cabo. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Damos una aquí también de este lado, aquí por favor, y luego. Sí, rápidamente, buenas noches. Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón. Bueno, antes de nada, la bienvenida. Y rápidamente, ¿cuántos estamos hablando de obesidad? ¿Cuál es el número de mexicanos ahorita que tienen este problema, hombres y mujeres? Y de este número de mexicanos, bueno, hablando de los fallecimientos por COVID-19, ¿cuántos han presentado la morbilidad de obesidad? Esa sería una. Y la segunda, rápidamente también, sobre precisamente esta materia de educación nutricional, ¿cómo se está implementando? Si ya han tenido algunos resultados, ¿en dónde se está implementando? Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. No sé si el doctor Barquera ya se desconectó. Yo creo que él sería una figura obviamente muy reconocida para poder responder la primera pregunta. Estimado doctor Barquera, no sé si tuvo la oportunidad de escucharla. Sí, bueno, sí, lo que preguntaba el señor era ¿cuál era la prevalencia de obesidad en México, no? Es correcto. Sí, las prevalencias de obesidad en México ha aumentado en los últimos 20 años alrededor de 40% y en la actualidad es una prevalencia del 35%, de más del 35% en adultos. Esta es una cifra pues que es lo más que hemos tenido y nos encontramos entre los países de mayor prevalencia. ¿Perdón? ¿Cuántos millones de mexicanos tienen problemas de obesidad? Porque también estaba separando, en este caso, por edades, ¿no? Estamos hablando que hace unos días el presidente López Obrador dijo que México, pues lamentablemente, estaba entre los primeros lugares también de obesidad infantil. Entonces, si nos pueden un poquito especificar ahí para hacer más nutrida la nota. Claro, si utilizamos precisamente las cifras de prevalencia que el doctor Barquera nos acaba de comentar y entonces las cruzamos con la cantidad de la población que reside en México, estaríamos hablando que alrededor entre el último dato de la prevalencia que nos comentaba del 45 y de los 38, 40, estamos hablando de alrededor de 50 millones de mexicanos que tendrían esta condición. Y anclando con la siguiente pregunta, es precisamente el factor de riesgo que más se ha asociado, no solamente a las personas que han padecido de COVID, sino además y lamentablemente a las personas que han fallecido por COVID. En el caso de las personas que son casos confirmados, este factor de riesgo es el que más se asocia, estamos hablando de alrededor también de un 48, 47%. Y cuando hablamos de las personas que lamentablemente han fallecido, se mantienen estas prevalencias. Esto es el factor de riesgo que más ha contribuido en esta epidemia de COVID-19 en México a generar enfermedad grave y también mortalidad. En relación a la pregunta de la materia de nutrición, en este caso de salud, que se incorporó en los nuevos currículos de la Secretaría de Educación y obviamente de los programas escolares en todo México. Obviamente esta es una medición y un seguimiento que está haciendo directamente la Secretaría de Educación y obviamente en algunos indicadores se pueden contribuir desde la Secretaría de Salud, sobre todo en aquellos que son los de población general. Podemos preparar, es decir, vamos a solicitar en su momento esta información. Recordemos que este es un programa que acaba de iniciar, tiene prácticamente este ciclo escolar que inició el año pasado implementándose y bueno, cuando estamos hablando precisamente de prevalencias de este tipo de problemáticas como sería el sobrepeso o la obesidad infantil, no necesariamente podemos ver el impacto en meses, ¿no? Se requieren de cambios precisamente en tema de hábitos, en tema de conducta alimentaria, en entornos que pues lamentablemente toman su tiempo, es decir, no es tampoco que podamos ver los resultados de manera inmediata, pero se tiene que iniciar, se tiene que implementar
Obviamente tiene que haber un seguimiento para en un tiempo determinado de algunos años poder empezar a ver precisamente el impacto ya poblacional, ¿no? Es decir, en el entorno de salud pública de estos diferentes grupos. Pero en su momento podemos preparar. Sí, adelante, doctor, por favor. Sí, y otra cosa que me gustaría comentar es que los grupos de salud, del sector salud, han estado trabajando de manera muy intensiva con la SEP para desarrollar una materia que se llama Vida Saludable, que incluso se ha presentado el diseño en esta conferencia en ocasiones previas. Esta materia todavía no entra en vigor, pero ya se están haciendo esfuerzos pues intensivos para diplomados y para capacitar a los profesores en estos nuevos conceptos y obviamente cuidando temas como el estigma, tener cuidado con el estigma y hacer esta orientación alimentaria de manera sensible para generar motivación, empatía y un sentimiento de comunidad y de búsqueda juntos de salud. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Barquera, me gustaría conocer cuáles son las políticas de alto impacto, como lo menciona el doctor Tedros, que piensan ustedes desde el Instituto Nacional de Salud Pública promover a través del gobierno federal o presentarle, más allá del etiquetado frontal, de los impuestos a las bebidas hipercalóricas o los productos hipercalóricos o al tema de la publicidad. ¿Cuál es lo nuevo que podríamos observar por parte de ustedes, no sé, al menos el resto del año? Y tengo una segunda pregunta para el doctor Gatell. Sí, bueno, como usted mencionó, las políticas de alto impacto pues más documentadas en el mundo son impuestos, y aunque usted me haya dicho que más allá de impuestos, la realidad es que impuestos pues es una política donde se puede hacer todavía mucho más. Tenemos uno de los impuestos más bajos a pesar de que fuimos pioneros. Entonces la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es al menos 20% y nosotros tenemos un impuesto de 10%, un peso por litro. Entonces ahí esa es una de muy alto impacto, y también siempre buscando que parte de esos recursos se vayan directamente a atender los problemas de las personas que viven con obesidad y enfermedades crónicas, y sobre todo de zonas más vulnerables. Y también lo mismo con el etiquetado y la publicidad. Son políticas de muy alto impacto y que no están bien implementadas. Otra gran deuda que tenemos en el país es pues el cumplimiento, el regular el código de sucedáneo, de publicidad de sucedáneos de la leche materna, es decir, esas latas de fórmula que vemos en los supermercados con regalitos y con dibujitos que van dirigidas a preescolares. Pues esa es una práctica que no recomienda la OMS, que la industria transnacional ya se comprometió a no seguir haciendo, y que aquí en México, como no está regulado, dicen, pues es que en México no está regulado, entonces por eso lo hacemos. Entonces yo creo que tenemos que cumplir con esa deuda, porque llevamos más de 10 años y año tras año vemos que incumplen, y eso sería de muy alto impacto, promover la lactancia materna y proteger a los niños durante los primeros 1000 días de los alimentos malsanos de una manera pues muy comprometida de parte de todos los actores de la sociedad, que consuman productos naturales y que se acostumbren a tener dietas saludables, y eso es algo donde se puede apoyar mucho y tendría muy alto impacto. Y finalmente, pues el aprender a trabajar fuera de los hilos. Los profesionales de la salud no deben de trabajar pues solo los doctores o solo los nutriólogos o solo los psicólogos, tienen que trabajar en equipo, romper hilos y recibir capacitación, y el gobierno y la estructura tiene que buscar aportar los elementos que se requieren para que la atención de las personas que viven con obesidad sea la adecuada, la que se requiere. Y ahí pues también hay un muy alto impacto. Eso lo ha dicho la OCDE. Las políticas de más impacto para un problema como el del ambiente alimentario en México pues serían entonces regulación de la comida chatarra, de la publicidad, impuestos, etiquetado, y también capacitación del personal que brinda atención para darla de la mejor manera posible. Gracias. Y doctora Lomía, del universo de enfermedades que ustedes ven dentro del programa de vigilancia epidemiológica,
¿qué enfermedades adicionales a la COVID-19, que en el entendido que el paciente con obesidad vive en un estado crónico de inflamación y al ingresar este virus del SARS-CoV-2 incrementa las posibilidades de que se agrave esta enfermedad? ¿Qué otras enfermedades, no sé si del orden de las infectocontagiosas o de las no transmisibles, pudieran ser vulnerables y que ustedes tengan referencia a que se incrementan o se agravan con tan solo la presencia de sobrepeso o ya de obesidad? Gracias. Claro, con mucho gusto. De hecho, de manera general, pudiéramos verlo en un marco de todas las enfermedades que en un momento se producen o conocemos. Recordemos que hay diferentes tipos de afectaciones que produce el estado de obesidad de una persona. Más allá de las alteraciones metabólicas internas, de los procesos metabólicos del cuerpo, que estos pueden afectar diferentes órganos blancos y generar, obviamente, otras enfermedades o factores de riesgo, uno de los principales problemas, y lo traigo en el marco de COVID, pero funciona precisamente para enfermedades respiratorias similares, es precisamente la disminución de la capacidad respiratoria, ¿no? Es decir, el espacio que tiene el diafragma. El diafragma es un músculo que tenemos que separa nuestra cavidad torácica de nuestra cavidad abdominal y es importante para precisamente el ejercicio de la respiración. Es el que permite en su momento su expansión, que el oxígeno a través del aire ingrese a los pulmones se llenen y logren su máxima capacidad de inspiración y por lo tanto contribuyan también a una adecuada oxigenación. Recordemos que los pulmones son los que realizan este intercambio gasoso. Entonces, si una persona con obesidad tiene disminuida esa capacidad precisamente por la grasa que está ocupando espacios internos que no deberían de estar ahí, digamos, en una persona con un peso ideal o con un peso adecuado, al haber esta disminución de la capacidad respiratoria, cualquier enfermedad que en su momento afecte los pulmones y que afecte, por lo tanto, la capacidad del intercambio gaseoso, ya tiene entonces además un factor de riesgo previo a la enfermedad, previo al proceso inflamatorio, previo a la infección, que va a contribuir a que entonces el resultado de la gravedad de la enfermedad, que es disminuir el intercambio de oxígeno, pues obviamente todavía se afecte más. Pero obviamente tenemos también otras condiciones en relación a la obesidad que tienen que ver, uno, con lo que la obesidad produce, con las limitaciones del movimiento, con el incremento obviamente de los diferentes tipos de grasa al interior del organismo y las consecuencias que esto trae para los procesos tanto hormonales como metabólicos, pero también aquellas condiciones que precisamente llevaron a la producción de la obesidad y por eso vemos esta asociación siempre constante que tenemos entre la obesidad y, por ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, la diabetes, porque precisamente concentran este tipo de situaciones. Entonces, obviamente, las enfermedades crónico-degenerativas, que son las primeras causas o que pueden estar relacionadas precisamente a la obesidad, no tienen tanto un enfoque de vigilancia epidemiológica como tal. No es que no lo deberían de tener, son importantes. De hecho, estamos hablando de que existen epidemias y pandemias de estas enfermedades también y hay declaraciones, inclusive avisos epidemiológicos al respecto, pero sí efectivamente las enfermedades infectocontagiosas, que son las que vamos a decir se vigilan de una manera más constante, más directa, más diaria por justo los potenciales epidémicos y pandémicos que éstas tienen, pues es más entonces una causa complementaria o consecuente del estado de la obesidad y las condiciones que la enfermedad en su momento puede causar. ¿Cómo? Por favor. Doctora Lomía, tengo 3 preguntas, si nos da tiempo, 2 para la doctora Lomía. 2 para el doctor Lomía y otro para el doctor Barquera. La primera, doctora Lomía, todavía el martes aquí refería el doctor Cortés que no hay un tratamiento específico para COVID.
Sin embargo, es un hecho clínicamente, hospitales, clínicas privadas, públicas, prácticamente desde el inicio de la pandemia están utilizando todos estos medicamentos que no están permitidos, es decir, ivermectina, acitromicina, dexametasona, el remdesivir. Y incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su kit que proporciona a los derechohabientes, incluye ivermectina y acitromicina, ya de faul para la atención de los pacientes. Digamos que así como con la vacuna de COVID que se autorizó de emergencia, no hay la posibilidad de que Salud, a través de COFEPRIS por supuesto, se autorizara un tratamiento médico específico con estos medicamentos de emergencia, digamos porque la pandemia, ustedes lo reiteran, lo sabemos, no se ha ido, está ahí, digamos, para dar confiabilidad a quienes lo están suministrando y darle certeza, bueno, de que México está dando un avance, pues, en el tratamiento de la enfermedad. Doctor, tengo otra y otra. Claro, sí, trataré de responder rápidamente para dar tiempo a una pregunta más al doctor Barquera. Sí fuera posible, siempre y cuando los medicamentos cumplieran con las características mínimas de evidenciar el potencial o lo que en su momento están demostrando en ensayos como una aportación a la mejoría de las personas, ya sea previniendo la aparición de signos y síntomas, que sería pues obviamente lo mejor, o tanto que una persona que ya enfermó al tomar un medicamento no desarrollar enfermedad grave, o habiendo desarrollado enfermedad grave, esta se recuperara. Tenemos un grupo científico de expertos liderado por la CINSAE, que es la Coordinación de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, precisamente, que está sesionando permanentemente y está revisando todos estos protocolos, estos ensayos, las publicaciones internacionales, las publicaciones nacionales, y entonces identificando los elementos que en su momento sí pueden integrarse en una recomendación. Y entonces esto es lo que nos lleva precisamente a los posicionamientos oficiales. Si en un momento no se recomienda el uso de algún medicamento o no se dice que este medicamento sea realmente para el tratamiento de la enfermedad, en este caso COVID-19, es porque no se ha contado con la suficiente evidencia, o al menos la revisión de esta evidencia de una manera con metodología científica y revisando los documentos que hasta el momento se han producido, no han llegado a ser lo suficiente para tener o llegar al punto de una recomendación oficial. Y obviamente esto también da marco a que diferentes protocolos o ensayos que se están llevando a cabo en el país, en diferentes unidades o en diferentes instituciones, todavía puedan continuar y que en su momento obviamente puedan aportar información, pero no llegan al punto de generar la recomendación, no así por ejemplo con la prednisona y con el oxígeno temprano, que sí son dos de las terapias que en este momento están recomendadas por la Secretaría de Salud en pacientes, sobre todo la prednisona, en pacientes hospitalizados que requieren justo de oxigenación y a dosis mínimas, no como terapias preventivas ni para pacientes leves. Muy bien, y aprovechando, doctor Barquera, si ya tiene, doctor, o ya tienen allí en el instituto una primer análisis de resultados de cómo ha funcionado el etiquetado nuevo en los productos. Sé que es muy reciente, pero no sé si ustedes ya tengan una primera fotografía de cómo ha estado funcionando este etiquetado. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Sí, estamos monitoreando todo lo que está pasando con los etiquetados. Tenemos un sistema con el que se toman fotos de los empaques y se analiza de manera longitudinal los cambios. Entonces, una de las cosas que sí estamos viendo, y eso pues es uno de los primeros hallazgos, es que a diferencia de lo que se nos decía que tomaría años lograr reformulaciones y que por eso se necesitaba darles más tiempo, pues en unos cuantos meses cientos de productos se han reformulado para ser más saludables y no tener los sellos. Entonces ese es uno de los primeros resultados que yo creo que es muy positivo. La otra cosa que se han estado haciendo algunas encuestas de opinión y de hábitos alimentarios y se ve pues una conciencia muy importante de los niños ahora sí sobre qué son los productos chatarra, este aspecto del etiquetado. Y
Sin embargo, la evaluación de impacto, esa evaluación importante que queremos hacer, que es si hubo reducción en las compras de los alimentos de peor calidad, pues eso sí va a requerir años. Todavía en abril va a entrar en vigor la etapa del etiquetado donde salen los personajes de los productos chatarra que tienen sellos, ¿no? O sea, de los productos que tienen sellos. Entonces, todavía ni siquiera está implementado en su totalidad el etiquetado. Entonces tenemos que esperar a abril que se implemente y después ver el efecto que tiene sobre el consumo, y eso se verá posiblemente un año después. Muchas gracias, doctor Barquera, por su participación, por su información de esta noche. Muchas gracias a todos los asistentes, a las personas, y pues nos vemos primero mañana para seguir con la información de estas conferencias. Gracias a todos.